La incursión de Rusia en el conflicto sirio en 2015 marcó un punto de inflexión en sus ambiciones en el Medio Oriente. La intervención militar de Moscú, a petición del asediado presidente sirio Bashar al-Assad, fue decisiva. El poderío aéreo ruso cambió el rumbo de la guerra, reforzando las fuerzas de Assad y haciendo retroceder a los grupos rebeldes. Esta intervención produjo dividendos estratégicos inmediatos para Rusia. Solidificó la posición de Moscú como un importante mediador de poder en la región, desafiando el dominio histórico de los Estados Unidos. La intervención no estuvo exenta de desafíos. La guerra civil en Siria, con su compleja red de actores e intereses, presentó un atolladero para Rusia. El régimen de Assad, a pesar del apoyo ruso, seguía siendo frágil, dependiendo en gran medida del respaldo militar y financiero de Moscú. El conflicto también expuso a Rusia a nuevos riesgos y amenazas, destacando la vulnerabilidad de sus fuerzas desplegadas en el extranjero. A pesar de estos desafíos, la intervención de Rusia inicialmente pareció haber logrado sus objetivos principales. El régimen de Assad, al borde del colapso, se estabilizó. Rusia había proyectado con éxito su poder militar mucho más allá de sus fronteras, reafirmándose como una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial. Sin embargo, la situación en Siria seguía siendo volátil, un polvorín de inestabilidad con el potencial de arrastrar a Rusia a un conflicto prolongado y costoso. El conflicto en curso también tensó las relaciones de Rusia con las potencias occidentales, que ya se encontraban en un punto bajo tras la anexión de Crimea en 2014. Estados Unidos y sus aliados condenaron la intervención de Rusia en Siria, acusando a Moscú de exacerbar la crisis humanitaria y de apoyar a un dictador brutal. La intervención siria, aunque inicialmente exitosa, pronto se vería eclipsada por otro conflicto, uno que redefiniría la posición global de Rusia y tendría profundas implicaciones para sus ambiciones en el Medio Oriente. El año 2022 marcó un momento decisivo en el cálculo geopolítico de Rusia. La invasión a gran escala de Ucrania, lanzada por el presidente Vladimir Putin, alteró fundamentalmente el entorno estratégico de Rusia, desviando su enfoque y recursos del Medio Oriente. La guerra en Ucrania se convirtió en una prioridad absorbente para el Kremlin, agotando los recursos militares, la fuerza económica y el capital diplomático de Rusia. El conflicto en Ucrania obligó a Rusia a recalibrar su enfoque en el Medio Oriente. Con sus fuerzas militares atascadas en una guerra prolongada en Europa del Este, Moscú se encontró con una capacidad limitada para participar eficazmente en la región. La presión financiera de la guerra restringió aún más la capacidad de Rusia para proporcionar asistencia económica a sus aliados en el Medio Oriente, erosionando su influencia. La guerra en Ucrania también tuvo un profundo impacto en la imagen de Rusia en el escenario mundial. Las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión aislaron a Rusia económica y diplomáticamente. Este aislamiento dificultó cada vez más que Moscú proyectara poder e influencia en el Medio Oriente, ya que los actores regionales se mostraron cautelosos a la hora de alinearse demasiado estrechamente con un estado paria. A pesar de estas limitaciones, Rusia se mantuvo decidida a mantener su presencia en el Medio Oriente. La importancia estratégica de la región, sus recursos energéticos y su potencial como contrapeso a la influencia occidental, significaban que Moscú no podía permitirse el lujo de desvincularse por completo. Sin embargo, la guerra en Ucrania había debilitado indudablemente la posición de Rusia, obligándola a adoptar un enfoque más pragmático y menos ambicioso en la región. El Medio Oriente después de la guerra de Ucrania era una región en constante cambio. El orden establecido, caracterizado durante mucho tiempo por el dominio estadounidense y un precario equilibrio de poder, estaba siendo desafiado por nuevas alianzas y dinámicas cambiantes. La guerra en Ucrania aceleró estas tendencias, creando nuevas oportunidades para los actores regionales y remodelando el panorama geopolítico. Turquía, bajo el presidente Recep Tayyip Erdogan, emergió como un actor clave en este orden regional en evolución. Buscando expandir su influencia y afirmar su papel como potencia regional, Turquía adoptó una política exterior más asertiva, a menudo en desacuerdo con los intereses de sus aliados de la OTAN. Su intervención en Siria, su apoyo militar a Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj y su creciente asertividad en el Mediterráneo Oriental pusieron de manifiesto las ambiciones de Ankara. Los acuerdos de Abraham firmados en 2020 marcaron otro cambio significativo en el panorama regional.
Estos acuerdos históricos, negociados por la administración Trump, normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los acuerdos, impulsados por preocupaciones de seguridad compartidas y un deseo común de contrarrestar la influencia iraní, crearon un nuevo eje de alineación en la región. Estas alianzas y asociaciones cambiantes reflejaban una tendencia más amplia de realineamiento regional. Las rivalidades tradicionales persistían, pero se veían cada vez más eclipsadas por nuevas configuraciones de poder e interés. La guerra en Ucrania, al debilitar la posición de Rusia y envalentonar a los actores regionales, había acelerado estas transformaciones, creando un entorno geopolítico más fluido e impredecible. El Medio Oriente de 2025 es una región en transición, marcada por el auge de nuevas potencias, el declive de viejos aliados y las arenas movedizas de la influencia geopolítica. La guerra en Ucrania ha acelerado estas tendencias, remodelando el orden regional y creando nuevos desafíos y oportunidades para los actores involucrados. Estados Unidos, una vez el hegemón indiscutible en la región, ve cómo su influencia disminuye. Las guerras en Irak y Afganistán, la revolución del esquisto que redujo su dependencia del petróleo del Medio Oriente, y el giro hacia adentro de la era Trump, han contribuido a este declive. Si bien Estados Unidos sigue siendo una potencia militar formidable con importantes intereses en la región, ya no es la fuerza dominante que alguna vez fue. En este vacío están surgiendo nuevas potencias. China, con su creciente influencia económica y su visión estratégica a largo plazo, está expandiendo constantemente su presencia en la región. La iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing, sus inversiones en infraestructura energética y sus florecientes lazos diplomáticos con países de todo el Medio Oriente, son señales claras de sus ambiciones. Rusia, a pesar de su estado debilitado, sigue siendo un actor en la región, aunque disminuido. Su presencia militar en Siria, sus asociaciones energéticas con países como Irán, y sus esfuerzos diplomáticos para posicionarse como un contrapeso a Occidente, aseguran que Moscú seguirá ejerciendo influencia, aunque de una manera más restringida y oportunista. El Medio Oriente de hoy es una región en constante cambio, un mosaico complejo y en constante evolución de poder e influencia. El viejo orden se está desmoronando y están tomando forma nuevas alianzas y rivalidades. La guerra en Ucrania ha acelerado estas transformaciones, creando un entorno geopolítico más fluido e impredecible. El futuro de la región estará determinado por las decisiones y acciones de los actores involucrados, tanto dentro como fuera de sus fronteras.